Muy buenas tardes. Este es su programa Católicos Regresen a Casa, un domingo más con la ayuda y la gracia de Dios y por supuesto la asistencia del Espíritu del Señor. Ese Espíritu del Señor que sale, que se muestra en forma de paloma. En el día del bautismo. En el día del bautismo una del Señor. Fiesta tan grande que esperamos muchos cuando bautizar nuestros niños. Y recuerden, preguntas, 1000 preguntas, porque en el bautismo hay muchísimas preguntas. 706-529-4782, 706-529-4782, Jenny. Claro que sí. Y como ya mencionaste, Carmelo, vamos a estar hablando sobre el bautismo de Jesucristo, el bautismo del Señor. Y pues vamos a ver muchas cosas interesantes. Ya los hermanos que escucharon nuestra programación en la misa estuvieron escuchando al padre Dubán, ¿verdad? Estuvieron escuchando al padre Dubán predicando y hablándonos y explicándonos sobre este tan maravilloso evento del bautismo del Señor. Vamos a también estar reflexionando sobre esto, tocando otros puntos que el padre Dubán no tocó, porque es imposible tocar, hablar tantísimo en una hora, ¿verdad? Y como tenemos también una hora, quizás un poco menos, vamos a estar reflexionando en eso. Vamos entonces a comenzar con una oración que nuestro hermano Rafa, mi canalito Rafa, comencemos este programa con una oración. Ok, saludos y bendiciones a todas las personas que nos estén escuchando, ok. Por favor, hermanos, si va manejando, por favor, no es necesario que suelten el volante con su corazón. Y aquellos pasajeros y los que se encuentran en casa, con toda confianza, cierren sus ojos y sientan la oración que esta es para todos nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, al igual que Juan el Bautista, reconocemos que no somos dignos ni merecedores de tanto amor y tantas gracias con las que colman nuestras vidas. Permite que esta oración nos lleve a conocerte cada día más. Señor, concédenos el don de apreciar y valorar nuestro bautismo, más con la esperanza de que con nuestro corazón abierto recibamos el bautizo del Espíritu Santo. Te pedimos, te adoramos y te alabamos por siempre, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Así que nuestro programa Católico Regresen a Casa, Denny, ¿verdad? vamos entonces a probar esa musiquita que ya tenemos después ahí de fondo, primero. Vamos entonces a poner esa musiquita para que nuestros hermanos allá en casita, en su trabajo, en su auto, escuchen y aprecien de este cantante que es puertorriqueño, se llama Andrés Jiménez y conocido con el apodo de El Jíbaro. Y el jíbaro es aquel campesino puertorriqueño humilde. Adelante, Carmelo. Dios nos bendiga. Vengo de Lisa y Hola. que voy un ratito. Y qué bueno. Eso vale. En aquellos días Herodes reinaba, en Judea se hallaba el buen Zacarías, de la orden de Abías, sacerdote fiel, y con Isabel. ¿Por qué dice de la orden de Abías? ¿Cuál es la orden de Abías. ¿Sabe quién era Abías? El sacerdote a quien el rey de Siria le dio la potestad para gobernar al pueblo de Israel después del destierro. Abías? Abías. También aguardaban al santo Llamada. Mesías. Hijos no tenían y con gran dolor pedían al Señor que ya se cumpliera lo que Él prometiera en su gran amor. Y el buen Zacarías en el templo estaba, Rafael Hernández. y mientras oraba, temor él sentía, pues ante él veía ¿Quién es? un ángel de Dios que allí se acercó, diciéndole a él que el Dios de Israel su oración Amén, oyó. igual. ¿Quién me habla? El Dios de Israel su oración oyó. Qué bueno, hermanito. Que Dios lo bendiga. Sé que en estos momentos yo no le hallo. Temor no tendrás, el ángel de
Sí, claro. Juan lo llamará, feliz él te hará, y gran emoción Gracias, hermano. traerá a la nación. En cercanos días irán creer el Mesías, el gran Redentor. Se lo manda por ejemplo ¿Cómo será esto? si me quiere mandar un mensaje. Sacarías Gracias, gracias, claro que sí, hermano. que yo Saludos para usted y toda su familia, que Dios me lo bendiga a siento todos. que soy viejo, ya que el mensajero le dijo así a él, pues yo soy Gabriel Enviar mensajes. y he sido enviado con este legado del Dios de Israel. Hasta ahora te digo, mudo La quedarás, presentación del templo también. Ah. La presentación del templo también. porque no has Aquí está la presentación del creído templo. Ah, ya, pero no, ese es de Jesús. Sí, digo yo, todos estos. te he Ya. indicado y el ángel marchado. La visita de Zacarías Isabel. salió y el pueblo notó que Dios le había hablado. Y el pueblo notó que Dios le había hablado. Continuamos en nuestro programa católico. Regreso a la casa de Denny. Escuchábamos el anuncio de Zacarías, toda un en vivo, ¿verdad? Claro que sí. Y Y tenemos que entonces, Carmelo, Rafa y el hermano, nos está visitando un hermano de la parroquia. ¿Cuál es su nombre? Luis, el hermano Luis. Y es bien importante también que así la gente de vez en cuando, pues, uno que otro, pues, nos venga a visitar y pues eso nos anima a nosotros porque sabemos que la gente no está con nosotros en oración, en la fraternidad, y es bien importante, pues, que nos pues apoyen en ese sentido, que nos apoyen, y por eso es bien importante. Así que nos tenemos que entonces preguntar quién es este personaje, quién es esta persona. Juan el Bautista. el Bautista. El ¿verdad? Bautista. Mira, hay algo que tener bien interesante, los ritos del bautismo. La palabra bautismo significa aspersión, o sea, mojarse literalmente. Eso es lo que significa la palabra bautismo, mojarse, enchumbarse, Sumergirse, agua, ¿verdad? sumergirse. ¿Ok? Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, esto ya era común. Primero tenemos que recordar que había un rito de purificación, tanto para el templo como para las casas, los hogares del buen judío, del judío que seguía la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos se purificaban. Por ejemplo, ninguna persona podía entrar al templo de Jerusalén si no se había purificado, y entraban a una piscina, ¿ok? Y de estos hay hallazgos arqueológicos que hoy en día ya se sabe todo, cómo eran las piscinas en ese entonces, están en Jerusalén y todo eso, ¿verdad? Y Jesucristo tuvo que haberlo realizado, inclusive el mismo Jesucristo, toda su familia, ¿ok? María, José, todos los parientes, ¿ok? Y tenían que entrar ahí, purificarse el cuerpo, literalmente hasta que se le mojara hasta la última puntita del pelo arriba, lo último arriba, el cocote, a la cabeza, ¿ok? Y entonces tenían que purificarse. Era un rito ya establecido para el pueblo de Israel. Entonces es bien importante que había que, entonces, esto ya era algo común, pero ¿qué pasa? Viene Juan con una novedad, con algo nuevo, ¿verdad? Y comienza a predicar. ¿Qué comenzó a predicar Juan? A ver, Preparen los caminos del Señor. preparen los caminos, arrepiéntanse. Porque ¿qué venía? ¿Qué venía? El reino de los cielos ya está cerca. Entonces, el chiste, ¿verdad? Cuando Jesucristo comenzó a predicar, ¿qué comenzó Jesucristo a predicar? Imagínate. ¿Qué predicaba? Lo mismito del año pasado. Lo mismo. Lo mismo que... ¿Por qué? Lo mismo que comenzó a predicar fue lo mismo que comenzó a predicar Jesús. ¿Por qué? Porque tanto Juan como Jesús, la misión, primero la de Juan era ser el precursor, aquel que estaba anunciado antes de Preparar el camino. preparar el camino, exacto.
¿Ok? Y Jesús, la misión de Jesús, vamos a ver, y esto lo vamos a ir visualizando y reflexionando un poco más, que entonces la misión de Jesús es comenzar, instaurar, iniciar ese reino de Dios. ¿Ok? Entonces, como habíamos mencionado antes, dialogando nosotros, a Juan el Bautista es el único santo, ¿verdad?, después de Jesús y María, que se celebra el día del nacimiento. A más ningún otro santo en la iglesia se le celebra el día del nacimiento. A todos los demás santos se les celebra el día en que mueren, Pero no el día que nacen. pero no el día que nacen. Y eso nos debe de dar una idea, nos puede dar una idea de cuán importante es Juan el Bautista para la vida de la iglesia. Mira, en otras partes en el Evangelio vamos a escuchar que Jesucristo le dice a sus discípulos que no ha nacido un profeta, ni nacerá un profeta como Juan el Bautista. ¿Ok? Que no ha nacido, ¿verdad? Y entonces nos cuenta, por ejemplo, acabamos de escuchar esta canción, cómo el ángel se le anunció a su padre Zacarías, que era sacerdote del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y su madre Isabel. Y como mencionaba el padre, ya Jesús, ¿verdad? Jesús y Juan se conocieron desde el vientre de sus madres, ¿sabes? Porque saltaron y brincaron de emoción, y me imagino, ¡wow! ¡Llegamos! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Que dice, nos volvimos a ver, ¿no? No, ¿Verdad? sí. Y entonces dice Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 15 al 18, ¿verdad? Que decía sobre Juan el Bautista: no beberá vino ni bebida embriagante, y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Ya hemos mencionado aquí otras veces que al hombre, cuando la Biblia habla del hombre justo, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos habla de ese hombre que es santo, que practica la santidad. Porque la santidad es una cosa que no es aquel que está algo pasivo. No, la santidad no es nada pasivo, por el contrario, es actividad. Hay que vivirlo. La santidad se vive por medio de las virtudes, actuando, ¿ok? Obrando en el amor, la caridad, ¿ok? Muchas personas piensan que la caridad es dar donativos. No, la caridad es el amor hecho acción. Eso es la caridad. Entonces, así vivió Juan. Y vemos que llega por toda la región del Jordán predicando un bautismo de conversión. ¿Ok? Predicando un bautismo de conversión. Vamos entonces a escuchar las próximas canciones que tenemos del misterio de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Por favor, Camilo. Vámonos al misterio. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782, 706-529-4782. El bautismo de Jesús. Ya, esas dos corridas. Con cuatro, casi un poco más de 4 minutos, pero... Ok, ahí van las dos. Y pasó en aquellos días que Jesús vino al Jordán, y al verlo le dijo Juan: porque tú vienes a mí, yo bautizado por ti, debo ser. Mas respondió: Cristo el profeta de Dios, vea tú, pues es urgente que se cumpla plenamente la justicia. Y le dejó, y aquel día Cristo bajó a las aguas del Jordán, y tomó su mano Juan, y en el río lo sumergió, y al salir del agua vio al Espíritu Sagrado. Incluso vengo de misa, Y una voz persona a del misa, cielo dijo: escuchándolo, mi amado Hijo, en el cual yo me agrado. y tengo 9 años, Jerusalén enviaron
líderes de la nación una grande comisión al Bautista entrevistaron. Y así a Juan le preguntaron: ¿eres el Mesías? No, dijo Juan, y confesó: no soy el santo Mesías. ¿Eres entonces Elías? Y el profeta lo negó. Los que nos han enviado aguardan una respuesta. ¿Eres tú aquel profeta? No, dijo Juan, admirado. Y los judíos enfadados preguntan al precursor: ¿quién eres? Continuamos con nuestro programa católico en la casa de niños. Claro que sí. Y ya hemos estado escuchando ahí ese parte de el testimonio del bautismo de Juan. Por ahí tenemos una Sí, llamada, tenemos. venimos al aire. Claro que sí. Buenas tardes, católicos reunidos en la casa. Adelante su pregunta, comentario, por favor. Buenas tardes, no, es que yo soy el que les pedí el número de teléfono de la iglesia. ¿A quién se adoró hoy? Ahora, el número el Chatsworth, la misión Santo Toribio Romo no tiene un teléfono allá. No, pero sí le puedo dar el teléfono de la parroquia de San José para que ella hable. Hasta las 2 de la tarde está la secretaria y puede hablar con ella, cualquier cosa. Es que les dije que yo no veo y que Sí, de hecho yo hablé con las personas indicadas sobre eso, ¿ok? Y se supone que se comunican con usted, ¿ok? Pero le voy a pedir de todas formas que afuera del aire me dé la información y para que volver a hacer esas gestiones hoy otra vez, ¿ok? Ok, no se me vaya, por favor. Cuídense, Dios me lo bendiga. Sí, continuamos entonces con su programa Católicos Regresen a Casa. Gracias a los hermanos y saludos también, perdón, saludos a nuestros hermanos también de Charanuga que nos llamaron al inicio también del programa, nos están llamando también de Charanuga. Y como dijimos anteriormente, Juan el Bautista está predicando y practicando un bautismo de conversión, ¿verdad? Y entonces, todos los que hemos escuchado algo sobre Jesucristo, leídos en la Biblia algo sobre Jesucristo, rápido vamos a decir: pero caramba, Jesús no tenía necesidad de ese bautismo, porque Jesús no tenía por qué, no tenía pecado. O sea, no necesitaba no tenía la necesidad de ser perdonado de sus pecados. Pero ¿qué pasa? No podemos bajar por alto que Jesús llega a este bautismo como pasándose por uno más. Se puso en la fila, vamos a poner así. Aquí está la fila y Jesús ahí está, como uno más, como otro más del pueblo. Y esa es la grandeza de su encarnación. O sea, de que se hace hombre con nosotros, con el pueblo, de que se hace uno más. No tenía pecado, no necesitaba el bautismo, pero ahí está humildemente y por obediencia al Padre, por esa obediencia a Dios Padre, entonces Jesucristo se somete a ese pecado. Porque como vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? De Juan, hay ese interrogante: pero ¿cómo que tú vienes a mí a que yo me bautice? Y en buen Puerto Rico, estoy loco, chico. Y Jesucristo le dice: no, lo que pasa es que se tiene que cumplir lo que el Padre ha establecido en su plan divino, en su plan de salvación. Se tiene que cumplir la justicia plena, ¿verdad? Esa justicia plena, ¿ok? Y entonces, como vemos, este bautismo de conversión, esa palabra conversión viene del griego metanoia. Y esta palabra metanoia es un cambio, implica un cambio de actitud, de conducta, ¿verdad? Y no solamente física o aparentemente, sino desde lo más profundo de nuestro interior, ¿ok? Desde lo más profundo de nuestro interior. Carmelito, el teléfono por si, para que nos llamen, cualquier cosa, duda, pregunta. Cualquier pregunta que tengan del bautismo, 706-529-4782, 706-529-4782. Recuerden, también gracias a nuestro patrocinio y también gracias a Ceci Servicio en su idioma, El Rey del Bajío, Fulvi Salón de Belleza y Peluquería, La Latina y Salón de Belleza Jacqueline. Y si ustedes se quieren también aportar para este programa, recuerden dar su donativo
a la ofrenda, ¿verdad? Claro. Nada más que pongan. Ponerle un cheque, un money order o giro postal, incluir que es para el ministerio radial de la parroquia San José. Y también en nuestra parroquia tenemos varios anuncios. Les recordamos que la campaña capital de grabados de ladrillos, ¿verdad?, donde pueden poner un recordatorio para un familiar difunto o algo así, sigue todavía, cuesta unos $50 y puede ser en plazos. O sea, no tiene que pagar todo de una vez, sino que lo puede pagar en plazo. Los niños de la primera comunión van a tener su servicio penitencial, su primer servicio penitencial, su primera confesión, ¿ok? El sábado 2 de febrero a las 9:30 de la mañana. Así que le pedimos a todos nuestros feligreses, a toda la parroquia, a nuestra comunidad de San José, Santo Toribio Romo, que pongan a todos estos niños en oración que se están preparando para recibir al Dios de Dios, al Rey de Rey, el Dios verdadero de Dios verdadero. Así es, recuerden, cualquier pregunta, 706-529-4782, 706-529-4782, Denny. Claro que sí. Y vamos a ver que en cuando estamos hablando, ¿verdad?, de cuando llega Jesús a bautizarse, y nos dice, ¿verdad?, y Lucas es bien específico en esto, ¿verdad? Lucas es específico que mientras estaba orando, mientras Jesús estaba orando, el cielo se abrió, ¿verdad? Y vino una voz como en forma de paloma. Y esto es bien importante, porque a veces no sabemos por qué el Espíritu Santo viene en forma de paloma, ¿ok? Para poder entender esto, tenemos que leer en el libro del Génesis, el inicio del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, que nos dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Ok? Mire, y esto lo tenemos gracias a lo que es la tradición rabínica, o sea, de los rabinos de Israel desde antes de Moisés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos creían, ¿verdad?, que la palabra del espíritu, ¿verdad?, en hebreo se dice rúa, que significa viento, ese viento que sopla, ¿ok? Y por eso ellos entendían que ese espíritu de Dios aleteaba, y por eso lo asemejan con una paloma, porque ¿qué hace la paloma? ¿Qué hacen las aves? Aletear, ¿verdad? Y por eso es que se le muestra, se le expresa como una paloma, porque ese es el simbolismo, ese es lo que representa, ¿ok? Para los que, y entonces nos dice esa voz, ¿verdad?, se abrieron los cielos, y dice esa voz: tú eres mi hijo querido, mi muy amado, en quien tengo toda mi predilección, ¿verdad? ¿Qué pasa, Carmelo? Hoy en día, ese cielo maravilloso, donde está el Dios presente, el Dios omnipotente, el Dios misericordioso, el Dios que es todo amor, se sigue abriendo. Se abrió en ese entonces para Jesús. ¿Cómo se sigue abriendo el cielo hoy en día? A ver, dinos. Cuando los discípulos le pidieron al Señor: enséñanos a orar. ¿Qué Jesús le dijo? Padre nuestro, que está ¿dónde? En los cielos. En los cielos, en el cielo. Y yo he dicho otras veces aquí que ¿qué es el cielo? El cielo es llegar ante la presencia infinita, beatífica, santa del mismo Dios. Eso es el cielo. Llegar hasta esa presencia santa de Dios, ¿verdad? Cada vez, si lo hacemos con fe, cada vez que estamos orando el Padre Nuestro, la oración del Señor, el cielo se está abriendo ante nuestras manos. Es un misterio tan y tan grande. Y recordemos que la palabra misterio no es aquello que está oculto. La palabra misterio es lo que se revela, lo que Dios nos da a conocer, que no lo entendemos del todo, pero eso es ese es el misterio, ¿verdad? No lo que está encerrado, que no lo que está oculto, sino lo que Dios nos da poco a poco, en sorbito, gotita a gotita. Que no se confunda, ¿verdad? Porque muchas personas piensan cuando se habla de misterio es aquello que está... No es lo que está oculto, ¿ok? Misterioso. Lo misterioso, no. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos. Vamos.
cena de Navidad, está una sobrinita chiquita, no sé qué edad tenga. Nos soltaron diciendo chistes, adivinanzas, y nos dijo de adivinanza que por qué el cielo es azul. ¿Es el reflejo del mar? No. ¿Por esto? No. ¿Por qué creen que dijo? Una niña chiquita. Sí. Dice, porque Dios es hombre. Dice, si fuera mujer era Rosita. Chiquita, buena gracia. Ya me imaginé ese cosa. Vamos a nuestro pequeño, ¿verdad? Por eso hay que ir a México. Gente, pues. Sea uno. Felicidades de mi mamá y de paso, toda la familia. Claro. Habla la diferencia entre un siervo y un esclavo. ¿Un siervo? Y un esclavo. En el tiempo bíblico, Pues un siervo es un siervo tenía la confianza plena de su patrón, de su jefe. Es como José, ¿no? Cuando Y el era siervo. esclavo no necesariamente. trabajador. Habían esclavos que sí llegaban a ser siervos, pero el siervo no necesariamente tenía que ser esclavo. Como José, puede ser. ¿Ah? Como José. No. José el soñador, ya ves que era. Sí, José en el Antiguo Testamento, sí, José fue siervo, era un siervo que llegó inclusive a tener cargos de prestigio, pero José fue un siervo, ¿ok? Comenzó siendo esclavo, de esclavo pasó a ser siervo, pero en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, el siervo era el que tenía, de hecho, de ahí viene la palabra servicio, ¿ok? Pero el siervo tenía toda la autoridad y la confianza plena de Podríamos decir que José fue siervo y los que le sucedieron después antes de José fueron esclavos, los hebreos. Ya. Fueron esclavos porque O sea, la diferencia, ¿no? Ajá. A su libro. Ok. Continuamos con nuestro programa católico, Regresen a casa de y continuamos con este tema tan importante del bautismo, el bautismo del Señor. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782, 706-529-4782. Y también gracias a nuestro patrocinio que es Ceci Servicio en su idioma, El Rey del Bajío, Fulvi Salón de Belleza y Peluquería, La Latina y Salón de Belleza Jacqueline Denny. Claro que sí. Mira, hay tres elementos, habíamos mencionado cómo el cielo se abrió en ese entonces para Jesús, ¿verdad? Y aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Mira, por primera vez aquí, este misterio de la Santísima Trinidad, del Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, se le manifiesta al pueblo. La Trinidad. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Quiénes hablan? Nos dice San Lucas que Jesucristo que estaba haciendo, orando, y esta es una característica fundamental en el Evangelio de San Lucas, en todo el Evangelio. Lucas es el evangelista que más nos muestra a Jesucristo orando, ¿ok? Donde quiera que Jesucristo, Lucas nos va a decir que Jesucristo está orando, ya sea en la montaña, ya sea en Getsemaní, ya fuera, antes de la transfiguración, etcétera, ¿ok? Lucas por excelencia es el evangelista. Nos dice, los teólogos dicen que Lucas es el evangelista del humanismo del verbo, o sea que nos presenta ese Jesús, ese verbo encarnado, pero con esa relación íntima entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Y nos dice que mientras Jesús estaba orando, se escuchó esa voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Y dice otro texto bíblico: escúchenlo. Nos dice San Mateo: escúchenlo. O San Marcos,
nos dice, escúchenlo, en quien yo me complazco, en quien yo pongo toda mi confianza, mi alegría, mi entusiasmo. Ok, le podemos buscar sinónimos a esas palabras. A mí me encanta buscarles sinónimos, palabras que sean, ¿qué palabra me voy a decir? Pues caramba, si la palabra amor, ¿qué sinónimos yo le puedo dar a esa palabra? Infinitos. Muchísimo. ¿Verdad? Mi hijo amado, infinito, mi hijo predilecto, mi hijo por excelencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces, aquí vamos a ver que por primera vez se nos muestra ese misterio de la Santísima Trinidad. Ese Espíritu Santo que llegó ahí, y como quien dice, llegó en forma de paloma, aleteando, como lo hizo en el Antiguo Testamento, en el Génesis, ¿verdad? Aleteando cerca de nosotros, cerca del pueblo, de las aguas, cerca de las aguas, como lo hizo, ¿verdad? Cerca de las aguas, aleteando, llegando ahí, porque el agua representa vida, ¿ok? El agua representa vida, y entonces esa voz del Padre, esa comunicación entre el Hijo ya estaba orando y el Padre responde, ¿ok? El Hijo ya estaba, es como en el béisbol, el lanzador lanza, el catcher recibe, el receptor recibe y tira, lanza de nuevo, así mismo, ¿ok? O sea, tiene que haber para aquí, para allá, para aquí, ¿ok? Tiene que haber ese para aquí y ese para allá, Esa conexión. para que esa conexión, exacto, para que se dé esa comunicación. Y ya ahí se nos muestra esa Santísima Trinidad obrando, comunicándose, ese misterio que no es algo que estuviese, o sea, se está manifestando. Vamos a ver que hay tres elementos fundamentales que podemos sacar sobre Jesucristo, sobre su bautismo. Wow. Primero, si nos dice el profeta Isaías en el capítulo 42, del 1 al 7, nos habla del poema del siervo de Dios. Poema del siervo de Dios. ¿Ok? Y hablando previamente a esto, ¿cuál es la diferencia entre un esclavo y un siervo? ¿Cuál es? Mira, el esclavo, ¿ok?, llegaba porque ya no le quedaba otra alternativa. Lo cogieron, le hicieron algo hizo, o lo cogieron en una guerra o algo y lo hicieron esclavo. ¿Ok? El siervo era aquel que tenía la plena confianza de su jefe, de su patrón. ¿Ok? Muchos esclavos, muchos llegaron a ser siervos. Por ejemplo, en el caso de José en el Antiguo Testamento, cuando sus hermanos lo vendieron de esclavo en Egipto. ¿Ok? Por esa confianza, por esa forma de actuar de José, llegó a ser siervo del faraón. ¿Ok? Y el faraón le dio puestos de alta confianza. ¿Ok? Ese es uno de los ejemplos que tenemos sobre lo que es la palabra siervo. De ahí viene la palabra servicio. Por eso es que el profeta Isaías nos presenta a este Mesías, a este futuro Mesías entonces. ¿Ok? Recordemos que el profeta Isaías está hablando de unos 500 años antes de Jesucristo. ¿Ok? Y entonces, ese siervo de Dios, ese Jesús que es asistido por ese Espíritu de Dios para llevar a cabo su misión, o sea, en otras palabras, para llevar a cabo su vida, su pasión, su muerte y resurrección. Esa es su misión, ¿verdad? Y con esa especial, con una actitud, Jesucristo con esa especial actitud, ¿verdad?, de instaurar la justicia divina. Pues hemos mencionado ya que al hombre justo era el hombre santo, ¿verdad? José nos dice San Mateo que José era un hombre noble, justo, ¿verdad? Y cuando no quería repudiar repudió a María en silencio, se iba a ir en silencio, no acusarla en público para que todo estuviera tranquilo, no la apedrearan, no la acusaran, ¿ok? Y entonces así nos muestra la Biblia muchas personas justas, varones justos, ¿ok? Entonces vemos, ¿verdad?, que Jesucristo vino a instaurar esa justicia y ser luz
en medio de la debilidad humana. ¿Ok? Algo bien interesante aquí. Jesucristo llega, por ejemplo, llega a la fila de los pecadores. No tenía la necesidad de estar ahí. ¿Ok? Decía, yo no tengo pecado, yo no tengo por qué estar ahí, y yo me sacudo y me voy. No. Pero ahí Él se hace uno más con nosotros. ¿Verdad? Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Jesucristo no era culpable, pero se entrega, murió como todos morían en ese entonces, porque la cruz, ¿ok? Ahora es la señal de grandeza para el cristiano, la señal más noble, la señal más importante del cristiano. Pero en ese entonces la cruz era la pena de muerte popular de excelencia del Imperio Romano. ¿Ok? Era la pena capital por excelencia del Imperio Romano. ¿Ok? Todo ladrón, todo bandido moría crucificado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Jesucristo es ahí como siervo de Dios, se somete. ¿Ok? Dios, ya hemos dicho que Dios ha puesto toda su complacencia, por eso es siervo, porque tiene la plena confianza. Dios Padre ha puesto su plena confianza en Él, por eso es siervo. Entonces, vamos a ver que el segundo elemento nos lo dice los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Nos dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículos 34 y 38. Y es que la salvación es para todos. Jesucristo viene a traernos una salvación universal, ¿verdad? Se tenía el concepto de que la salvación tenía que ser, incluyendo los primeros cristianos, se tenía el concepto de que la salvación tenía que ser única y exclusivamente para el pueblo elegido. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos de los primeros cristianos, especialmente de San Pablo, le va a decir a los demás apóstoles, no, miren, los primeros cristianos, Dios, por medio de Jesucristo, viene a darnos una salvación universal para todos, sin excepción, ¿verdad? Y entonces, esa es la segunda característica, ¿verdad? Jesucristo se somete a ese bautismo para iniciar su misión de Salvador, para comenzar su misión de Salvador. Pero esa misión de Salvador es para todos. Y entonces esto me tiene que decir algo bien importante. Si yo como cristiano que soy bautizado, ¿verdad? Y tengo conciencia de cuáles son mis compromisos, cuál es mi compromiso bautismal, de ser sacerdote como Jesucristo, que Jesucristo es, como dice la carta de los Hebreos, que es el sumo y eterno sacerdote, y que Jesucristo es rey, que vino para servir, para ser siervo. El rey tenía que ser un siervo del pueblo de Dios, porque el pueblo ponía su confianza en el rey. Para eso era el rey, porque el pueblo ponía su confianza en él. ¿Ok? Y entonces uno dice, recuerden que yo no he venido a ser servido, sino a servir, porque Jesucristo era siervo. Y el rey ¿verdad? Sirve, ¿verdad? Sacerdote, rey y profeta. Esa es la triple misión de Cristo que todos los cristianos estamos llamados a realizar. El profeta no es aquel que adivina el futuro. El profeta es aquel que anuncia y denuncia, ¿verdad? Anuncia el amor de Dios, anuncia la justicia de Dios, anuncia esa salvación que Cristo nos quiere dar, pero también denuncia las injusticias. ¿Ok? Decía Santo Domingo Guzmán, que fue el fundador de los dominicos: no quiero estudiar sobre pieles muertas mientras mis hermanos los hombres se mueren de hambre. O sea, porque así han sido los santos en la historia de la iglesia. Muchos santos, por ejemplo, San Vicente de Paúl. ¿Qué hacía San Vicente de Paúl? Ayudar a la gente más pobre. San Francisco de Asís, ¿qué hacía? ¿Ok? Vivir como el pobre de los pobres. ¿Ok? Y así vamos a ver que esa segunda conclusión que podemos sacar, así por así decirlo, primero, siervo de Dios, esa salvación universal, segundo, esa salvación, y tercero, que podemos sacar la obediencia, esa obediencia. Recordemos cuando en el Evangelio de San Mateo, ese diálogo entre Juan el Bautista
pero ¿por qué tú vienes a mí si soy yo quien tengo que ser bautizado por ti? Y Jesucristo le dice, no. Dejemos que esa justicia plena se realice. O sea, ese plan de Dios se tiene que llevar a cabo tal como Dios lo quiere. Y a veces nosotros, y esto tenemos nosotros los cristianos que tener mucha cuenta, porque nosotros, viéndome a mí, primeramente, pretendemos que realizar quizás en apariencia el plan de Dios, pero muchas veces es nuestro mismo plan. Y hay que tener cuidado, se nos va a pedir cuenta de eso. Hay que tener mucho cuidado. Y esa obediencia en la que Jesús se sometió al bautismo, ¿verdad? Para comenzar su misión, su vida pública. Recordemos que Lucas nos dice que Jesús tenía unos 30 años. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué nos comenta Lucas eso? Porque esa era la edad establecida para iniciar un ministerio público. A los 30 años. A los 30 años. Esa era la edad establecida. Tenemos entonces una llamada. Vamos a ver si la podemos. Adelante. Buenas tardes, católicos. Regresen a casa. ¿Cómo no, hermano? Adelante. Sí, correcto. ¿Me podría decir que en la Iglesia Católica bautizan a los niños a temprana edad? Ah, claro que sí, hermano. Claro. ¿En dónde viene en la Biblia? Ok, hermano. Mire, los Hechos de los Apóstoles, tanto en las cartas de Pablo, ¿verdad? Nos dicen, y ya esto yo lo he mencionado aquí en otros programas, nos dice que se bautizaba toda la familia. ¿Ok? Y esto hay que entenderlo del contexto cultural de ese tiempo. ¿Ok? El orden, la jerarquía social de ese entonces, ¿verdad? Para los primeros cristianos en el pueblo de Israel, era la siguiente. Primero el hombre, segundo la mujer, tercero los niños, cuarto los esclavos y en último los animales domésticos. Claro está, los animales domésticos no tenían por qué ser bautizados. Pero cuando decía que toda la casa era bautizada, se bautizaba inclusive los esclavos. ¿Ok? Entonces, y está en los Hechos de los Apóstoles, lo menciona varias veces, no tengo el texto conmigo, pero sí yo lo he mencionado aquí otras veces. Y inclusive en las cartas de Pablo habla de lugares que él llegaba y bautizaba a toda la familia, a toda la casa. Así es que me habla específicamente, a toda la casa. Pero eso no es un contexto. No es un contexto, es la realidad, hermano. Porque aparte que eso es del Antiguo Testamento. No, yo estoy hablando del Nuevo Testamento, hermano. ¿En qué versículo está eso? Está en los Hechos de los Apóstoles. Pero lo que pasa es que no tengo el texto bíblico conmigo en este momento, pero sí, y en las cartas, por ejemplo, no sé si en los Corintios, una que otra de las cartas habla de cuando Pablo llegaba a distintos lugares y se bautizaba toda la casa. ¿Ok? Si se bautizaban los esclavos, ¿ok, hermano? Si se bautizaban los esclavos que eran menos que hermano, si se bautizaban los esclavos que valían menos que los mismos niños, ¿ok? Porque los niños le podían dar órdenes a los esclavos. ¿Ok? Hermano, ¿por qué Jesús no fue bautizado? ¿Por qué solo fue presentado? Porque en los niños, recordemos que la religión judía de ese entonces no practicaba un bautismo como tal. Juan comenzó a predicar un bautismo de penitencia, de conversión. ¿Ok? Cristo inaugura el bautismo cuando le habla en Mateo 28, ¿verdad? Vayan por todos los pueblos y hagan que los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo es quien inaugura el sacramento del bautismo como sacramento para la iglesia que él fundó. ¿Ok? Es Cristo quien inaugura el sacramento como puerta de salvación, como la puerta de la salvación, porque nos dice San Pablo que somos justificados por la fe, o sea, somos hechos santos. Eso es, ser justificado significa somos hechos santos desde el bautismo. Y cuando usted me preguntó por qué los niños se bautizan, por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños, para darle esa oportunidad al niño de que adquiere esa santidad. Y recuerde, y le voy a decir más, porque yo doy las pláticas prebautismales en la parroquia, yo estoy a cargo de eso.
¿ok? El responsable, los responsables, no él, los responsables en que ese niño se vaya educando en la fe, creciendo en la fe, aprendiendo esa fe de la iglesia y de que Cristo enseña, ¿ok? Son los padres y los padrinos, ¿ok? Mire, y le voy a dar el ejemplo, cuando yo tenía 15 años, yo tengo 46 años de edad, cuando yo tenía 15 años, ya mi abuelo, mi mamá, mi papá, se habían educado, ya yo sabía, o sea, había recibido la catequesis como 4 o 5 veces, y no solamente porque me enseñaran por libros, sino por su testimonio de vida que yo aprendí de ellos. Sí. Pues claro, porque todos estamos llamados a la salvación, hermano. Correcto. Sí. Ok. Gracias, hermano, que Dios me lo bendiga. Continuamos en el programa católico en la casa de Denny. Claro que sí. Y ya hemos hablado de estos 3 elementos que podemos encontrar en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Jesucristo como siervo de Dios, de su salvación universal que vino a traernos, a darnos a todos, y de la obediencia. Mira, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo se somete a obediencia. Jesucristo no tenía por qué ponerse en esa fila de pecadores para bautizarse, ¿verdad? Y se bautizó. Jesucristo no tenía por qué morir en la cruz, y murió en la cruz, ¿ok? Porque por la obediencia al Padre se sometió. Y nos dice San Pablo que Jesucristo se sometió y se hizo como uno de nosotros, menos en el pecado, ¿ok? Y entonces, ¿verdad? Esa obediencia, y nosotros como cristianos, como bautizados, estamos llamados también a ser siervos. Estamos llamados a vivir esa salvación universal y a trabajar por esa salvación universal de todos. Y estamos llamados a vivir en la obediencia. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? En el matrimonio, que nos digan a nosotros los hispanos, en términos generales, ¿verdad? Tanto mexicanos como puertorriqueños, cualquier hispano, o cualquier latino, que nos diga que nosotros tenemos que ser obedientes a nuestras esposas. ¿Oh? Que inclusive, que más aún, voy a ir un poquito más allá, que nos digan que tenemos que ser obedientes a nuestros hijos. Hijos, que nos digan que tenemos que ser obedientes a nuestros papás. Adolescentes, chamacos, muchachón, que tengamos que ser obedientes a nuestros padres. Cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrar padre y madre. Tenemos otra llamada entonces. Buenas tardes, católicos, regresen a casa. Adelante, hermano, hermana. Buenas tardes, ¿cómo está, hermana? Muy bien, gracias a Dios. Amén. Yo nada más quería hacer un comentario sobre el señor que acaba de hablar. Claro que sí, cómo no. A Cristo lo bautizaron de pequeño según la ley judía. Cuando lo llevaron a presentar al templo y le hicieron la circuncisión, si no estoy mal, creo que es a los 8 días. Sí, a los presentaron, no bautizar, presentarse en el templo. Bueno, supuestamente en la ley judía ese es el bautismo. No, ese no era el bautismo, señora. Era la presentación. Simplemente era una presentación, no era un rito de purificación, no era un rito de bautismo. No, yo no estoy diciendo que sea un rito de purificación, yo estoy diciendo que esa era la iniciación de los judíos a su ley. Sí, pero no se puede decir de que se bautizó en ese entonces, porque no era bautismo, señora. Bueno, entonces el bautismo de Cristo fue a los 33 años más o menos, según tengo entendido, el que cronometró el tiempo se equivocó un poco. Sí, yo sé. Entonces, mucha gente, yo he tenido incluso encuentros con gente de muchas denominaciones que se dicen cristianos. Claro, entiendo. Entonces, ellos me alegan que por qué a los niños nosotros los católicos los bautizamos tan pequeños y no saben lo que hacen. Y yo
yo estuve bueno, aquí no tanto porque es un poco difícil, pero yo en México estaba muy conectada con la iglesia y a los niños se les dice que en las pláticas, incluso usted que va a las pláticas debe saber que los niños nacen siendo criaturas de Dios. Claro que sí. Más al imponerles el bautismo se convierten en hijos de Dios. Exacto. Mucha gente no entiende eso. Claro, de hecho sí, eso es lo que se llama los efectos del bautismo. O sea que quedamos constituidos como hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios por Cristo Jesús. ¿Ok? Porque recordemos que somos bautizados en la fe de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ese Dios que es familia, que es Padre, que es Hijo, ¿verdad? Y que es todo amor. Y entonces por medio de esa fe, por medio de ese amor, entonces la iglesia nos dice a nosotros, los adultos, que nosotros tenemos que darle esa oportunidad de la salvación, porque el bautismo es la puerta a la salvación. ¿Ok? Y entonces nosotros los adultos tenemos que ser responsables, y decir, pues caramba, yo quiero que mi hijo se salve. Si la verdad, como nosotros podemos decir, hermana, y de verdad, y le agradezco que nos haya llamado, nosotros podemos decir, pues yo me quiero salvar, y yo estoy seguro que usted va a decir en todo momento, usted se quiere salvar, pero yo sé que usted quiere, y yo sé que lo dice todos hoy, y quizás por eso ora todos los días, que sus hijos se salven, ¿verdad que sí? Pues esa es la actitud, ¿verdad? Que a veces muchos padres no sabemos asumir. Hermanita, lamentablemente ya no tenemos tiempo, se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos que nos haya llamado, hermana, y que le pedimos que nos ponga en oración. Es de suma importancia que nos ponga, y a todos los hermanos que nos están escuchando y nos están viendo, que nos pongan en oración. Este ministerio puede estar al aire por sus oraciones y sus patrocinios, claro está. Así que sí, que muchas gracias. Carmelito. Recuerda que todo nuestro programa Católicos, regresen a casa. Que muchas gracias y que Dios nos los bendiga. Y va a haber más bautismo del Señor. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Voy a seguir editando más música para adentro. Ok, ya.